Hola, hola queridos espectadores, bienvenidos de nuevo a nuestro nuevo programa Hispanos en la Capital en TV Berlín. Permítanos mostrarles la cultura, tradiciones y el estilo de vida de los hispanohablantes que viven en la capital alemana. Y ahora iremos a la Embajada de Chile, donde conoceremos un poco acerca de la historia de estos dos países y la conexión que tienen entre ellos. Con mucho gusto les presento a la embajadora de Chile, María Atria Barros. Muchas gracias, a mí también me da mucho gusto estar aquí. Y sobre todo sabiendo que esto es un nuevo programa y por lo tanto les deseo mucho éxito. Gracias. Aproximadamente, ¿cuántos chilenos viven aquí en Berlín y qué profesiones trabajan principalmente? Bueno, es difícil determinar un número exacto de chilenos y chilenas porque no están obligados a inscribirse en la embajada ni en el consulado, pero más o menos calculando el padrón electoral que tenemos, nosotros votamos como chilenos en el extranjero, aunque no es un voto obligatorio, calculamos que hay alrededor de 4.000 chilenos aquí en Berlín en este momento. Y es un número que ha ido creciendo, porque en 2002 había como 2.600, así que claramente Berlín se ha transformado en una ciudad atractiva, tanto para estudiantes como para profesionales. Y en cuanto a profesiones es bien difícil decir porque hay de todo. Hay de todo, por lo que yo conozco por lo menos, hay chilenos y chilenas que se desempeñan en distintos ámbitos, en el ámbito científico, en el ámbito académico, cultural, musical, gastronómico, es decir, están en todos lados. Claro, entiendo. Otra pregunta, ¿cómo piensa usted que los chilenos mantienen sus costumbres y tradiciones aquí en la capital? Mira, para los chilenos y chilenas en general, la fiesta más importante, ya incluso en Chile, son las fiestas patrias, que es el 18 y 19 de septiembre, y que aquí se celebra con igual entusiasmo que en Chile, y se establecen fondas, que son como establecimientos donde la gente va a comer comida típica chilena, a tomar vino chileno, a escuchar música, teatro, etc. Y eso obviamente está abierto a todo el mundo, pero la comunidad chilena participa intensamente en esas celebraciones. Y este año, de hecho, la propia comunidad estableció 4 fondas distintas a las que pudimos asistir entre el 18 de septiembre y el 22 de septiembre, que fue el fin de semana en que terminó. Hace poco. Fueron varios días. Oh, súper. Sí, muy entretenido. Súper. ¿Qué importancia piensa usted que tiene la conexión cultural entre Chile y Alemania? Yo creo que la conexión entre ambos países ha sido súper importante y es una conexión de larga data. Esto se remonta a mediados del siglo XIX, cuando se produjo una migración importante de alemanes a Chile, y desde entonces esta relación entre ambos países ha ido creciendo creciendo y intensificándose. Obviamente esto también tuvo un hito muy importante para el golpe de Estado, después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en que Alemania, y específicamente Berlín y la DDR, acogieron a muchos exiliados chilenos, y estos exiliados se incorporaron a universidades, a empresas, a instituciones públicas, etc. Entonces ha sido una relación muy intensa, y en el ámbito cultural también, y se ha mantenido en el fondo esa relación porque así de alguna manera los chilenos mantienen su relación con el país, especialmente a través del arte, de la música y de distintas expresiones culturales. Claro, hay mucha historia detrás. Así es. Así que, bueno, aquí, ¿qué opina usted de qué desafíos tienen los chilenos, lo que usted considere que es como desafiante el hecho de vivir aquí en Alemania? Yo creo que el desafío principal es el idioma. Sí. Es un idioma que no es fácil de aprender, sobre todo de adultos. Y en Chile hay bastantes germanoparlantes, porque hay muchos colegios alemanes que se establecieron después de la llegada de los inmigrantes, como te conté. Hay alrededor de 22, creo, colegios alemanes en Chile, a lo largo de todo Chile. Así que existen algunos estudiantes que hablan alemán, pero para los que no y que aprenden de adulto, es un desafío importante. Y eso, pero es un desafío que se ha ido enfrentando, se ha ido superando el miedo. Hemos paulatinamente superado el miedo a la distancia, al frío, al idioma. Claro. Y por eso hemos visto un incremento también de chilenos que han venido a estudiar o perfeccionarse en Alemania, y también, por supuesto, en Berlín.
¿Y cómo se ha adaptado usted a la vida aquí en Berlín? Yo muy bien, la verdad que me gusta mucho vivir en Berlín, me gusta mucho Alemania, me es muy familiar porque yo hace 30 años acompañé a mi primer marido a hacer su doctorado en München, en Baviera. Entonces ahí vivimos 3 años ahí en Baviera y mis 2 hijos mayores nacieron allá. Entonces en realidad el vínculo se ha mantenido también porque después estudié un magíster en la Universidad de Heidelberg con la Universidad de Chile. Entonces siempre se mantuvo el vínculo, así que para mí fue realmente muy agradable esta nueva experiencia de volver como embajadora de mi país, habiendo sido estudiante en otro estado, y la verdad que hay muchas diferencias, pero el reencuentro con la cultura alemana, con el idioma, poder volver a hablarlo y a practicarlo, ha sido para mí una experiencia muy, muy positiva. La verdad que estoy muy contenta. Claro, y ahora que lo menciona, ¿qué motivación tuvo usted para convertirse en embajadora de Chile aquí en Berlín? Bueno, la verdad es que yo soy una embajadora no de carrera, sino que política. Fui designada por el presidente de la República, Gabriel Boric, y para mí obviamente fue un honor representar a mi gobierno y a mi país en un país tan importante como Alemania y con el cual ya tenía yo vinculaciones por haber vivido aquí, porque mis hijos nacieron aquí, por haber estudiado aquí, así que para mí fue la verdad que un regalo y una oportunidad y un privilegio y un honor poder venir a representar a Chile, a este país, sí. ¿Hay quizá alguna tradición o costumbre que quizá extrañe usted de Chile o en general? Mira, tradición o costumbre no tanto, porque las fiestas patrias se celebran aquí casi igual y con más entusiasmo que en Chile. Pero sí, claro, echo de menos el mar y las olas. De acuerdo. Y también echo de menos de vez en cuando la palta o el aguacate. Sí, el aguacate. Claro, que en Chile es muy bueno, es muy rico y se puede comer así ya con cuchara. Y eso de vez en cuando me dan ganas de comer un aguacate y en la playa y después irme a bañar en el mar. ¿Cómo pasa su tiempo en Berlín? ¿Tiene algún lugar que recomiende? Bueno, me encanta los fines de semana. Están mis 3 hijos aquí, que ya son adultos y están estudiando magísteres, pero los fines de semana tratamos de ir a los lagos que están cerca o a ciudades que están cerca de Berlín. Bueno, también hemos ido más lejos, hemos ido a Praga, hemos ido a München de vuelta, al lugar donde ellos nacieron, y tratamos de salir cada vez cuando hay buen tiempo en realidad. Claro. Pero también nos gusta mucho, somos todos muy cinéfilos, así que nos gusta mucho ir a ver películas nuevas al cine, y somos todos muy lectores, así que Dussmann para nosotros es un lugar obligado. Por ejemplo, Dussmann tiene secciones en distintos idiomas, también en español. Y sobre todo con las últimas cosas que se han escrito por distintos autores de habla hispana. Entonces, pero también me gusta comprar libros en alemán, tiene una sección en inglés que es muy buena, francés también. Entonces, no, es realmente un paraíso para los lectores. Para los lectores, sí. Ok, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Para mí también, y de nuevo les deseo la mejor suerte con este nuevo programa que comienza en esta TV Berlín. Perfecto. Tschüss, danke. Y ahora conoceremos un poco acerca del arte latinoamericano aquí en Berlín con Marcela Villanueva de Carnekunst. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias por invitarme. Listo, Marcela, explíquenos un poco acerca de usted y ¿hace cuánto tiempo lleva aquí en Berlín? Bueno, yo vengo de Argentina, nos fuimos de Argentina hace unos 12 años con mi familia, con mi marido, mis hijos, estuvimos viviendo en distintas partes del mundo hasta que finalmente nos instalamos en Berlín. En Berlín hace 8 años que estoy y sí. ¿Y por qué Berlín? ¿Empezó en Berlín o llegó primero a otra ciudad quizá de Alemania? No, siempre Berlín. O sea, antes de venir a Berlín vivimos en Costa Rica, en Estados Unidos, en Barcelona, y finalmente mi marido tuvo una oferta de trabajo acá, sin conocer, vinimos a ver y nos enamoramos de la ciudad. ¿Y ustedes? Y nosotros también, sí. Claro. Cuéntenos un poco acerca de Carnekunst y desde hace cuánto tiene este proyecto.
Bueno, Carne Kunst es una iniciativa que nació hace unos 7 años, nació como arte latinoamericano, con una visión feminista, si se quiere, y desde hace 7 años fue creciendo. Al principio solo hicimos algunas exhibiciones de arte visual, y luego tuvo muy buena llegada a la gente, entonces se empezó como a abrir, la gente se empezó a interesar en los proyectos, empezó a participar, y es el día de hoy que Carne Kunst es una iniciativa y tiene 2 espacios. Tiene Bardo Project Raum acá en Berlín, en Friedrichshain, y tiene otro espacio que se llama Coswig Project Raum en Coswig, a 100 kilómetros de Berlín, donde hacemos no solo arte visual, sino performance, música, residencias de arte, programas de curadores y un montón de otras actividades. Es decir, Carne Kunst está asociado tiene diferentes espacios para mostrar, ¿es correcto? Sí, Carne Kunst nació sin espacio propio, entonces hacíamos exhibiciones en Frauenzentrums o inclusive en hoteles. Y hoy por hoy tenemos estos espacios, pero también abrimos el juego a otros lados. En la página estuve observando unas cositas que me llamaron la atención y fue sobre, ¿es un proyecto para latinoamericanos o está más abierto o cómo es ese público objetivo? ¿Cómo es? Sí. Es difícil explicarlo porque está abierto, pero la realidad es que la mayoría de las actividades las hacemos en español. Porque nuestra comunidad así lo pide. Entonces, sí, la idea es abrir porque nosotros como comunidad hispanohablante y como artistas latinos tenemos un montón para mostrar, un montón para compartir en una ciudad que se define como multicultural. Nosotros somos esa multiculturalidad. Entonces, abrimos, pero la realidad es que la mayoría de los artistas y el equipo somos hispanohablantes. ¿Qué estrategias específicas ha implementado usted para integrarse más que todo al mercado alemán, aquí a la comunidad berlinesa como tal? ¿Qué estrategias? Una es el networking, conocer gente, hablar con gente, escuchar qué tienen para decir, proponer ideas. El networking es súper importante. Si vos te quedás en tu casa y no hablas con otros, no vas a crear comunidad. Entonces, pero con interés, ir a exhibiciones, ir a presentaciones, invitar a gente a tu espacio. Y la otra es saber cómo funciona la financiación en Berlín, porque para hacer cosas también necesitamos dinero. Y en Berlín el dinero viene de parte del Estado, entonces tenemos que aprender a pedirle al Estado ese dinero, que el Estado nos lo da con mucha alegría, porque nosotros somos esa multiculturalidad que necesita Berlín, pero tenemos que aprender. En su opinión, ¿cómo fue ese proceso de aceptación del arte latinoamericano aquí en Berlín? Siento que hay necesidad de ver cosas distintas, que hay necesidad de abrir el diálogo, entonces en ese sentido hay interés de ver otras culturas. Particularmente no creo que el arte latinoamericano sea el más demandado acá en Berlín, creo que hay otros tipos de artes del sur global que tienen más interés. Se está mirando mucho a África, se está mirando mucho a Oriente, pero sí, en general es súper bien recibido. Sí, sí. Y en cuanto a Carne Kunst, ¿tiene, por ejemplo, eventos, actividades y cómo se organizan? Muy a pulmón. ¿Sí? Cada proyecto lleva un tiempo. No es que, por ejemplo, hoy tenemos un evento, son 2 horas hoy. No, ese proyecto se pensó, se elaboró, quizás se pidió financiación, se promocionó, se invitó a la gente, 2 horas del evento y después se cierra, se rinden cuentas, no sé qué. Entonces hay como mucha responsabilidad en que funcione, tanto para el artista o la persona que está en ese momento, para la organización, pero también para el público, que sienta que está bien, que es algo que está pensado, generado, propuesto, entonces es mucho tiempo. Y en cuanto a usted, algo muy personal, ¿qué hace, por ejemplo? ¿Qué le gusta hacer a usted en su tiempo libre? En tiempo libre diría, además de estar con mi familia, ir a eventos culturales. A continuación vamos a mostrar un poco de Carne Kunst aquí. Disfruten Carne Kunst.
Muchísimas gracias, Marcela, por su tiempo. Bienvenidos cuando quieran. Y por último, iremos a Pancho Villa, restaurante mexicano, y conoceremos un poco acerca de la vida de Eduardo Calvario. Hola, ¿qué tal, Faisuli? Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a Pancho Villa. Bueno, cuéntenos desde cuándo existe Pancho Villa. Pancho Villa empezó operaciones en febrero de 2023. La empresa está en papel desde 2021, pero sí, arrancamos aquí desde febrero de 2023. ¿Sí? ¿Cómo fueron los inicios en el restaurante? ¿Cuáles fueron los retos, por ejemplo? Uy, durísimo, durísimo. O sea, realmente, pues nunca puedes tener todo al 100% y entonces muchas veces, y eso es muy de latinos, pues tienes que empezar a como estás. Entonces empezamos y teníamos cables por aquí y por allá y tuvimos que empezar con muy poquito, muy poquito. No estaba todo esto arreglado a como lo ves ahora. Pero pues tuvimos que arrancar y así arrancamos. Y si no, pues no arrancas. Claro, y poco a poco. Poco a poco, exacto. Cuéntame qué es lo que más te gusta de vivir en Alemania. Pues nos gusta mucho el verano, por ejemplo. O sea, es muy diferente el verano aquí en estas latitudes porque pues tienes el día que te alcanza hasta las 11 de la noche y amanece a las 4:30 de la mañana. Entonces básicamente es de día todo el día, puedes estar en el parque todo el día. Nos gusta en el invierno pues los mercados de Navidad, que hay nieve. Yo no conocía la nieve. Entonces puedes irte a esquiar, por ejemplo, o sea, hacer muchísimas actividades que pues estando en Latinoamérica, en las latitudes donde vivimos, es algo que no puedes imaginar, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Y desde cuánto tiempo tiene aquí viviendo en Berlín? 7 años, van a ser 8 años, ya va a ser 8 años. De hecho, justo cuando se cumplan los 2 años de Pancho Villa, cumplo yo 8 años de vivir aquí en Alemania. Súper. Sí. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál tiempo libre? No, es que es cierto, o sea, cuando pones tu negocio realmente te olvidas de muchos beneficios que se tienen aquí en Alemania, por ejemplo. Aquí en Alemania, pues, y una de las cosas que me gustaba cuando yo trabajaba, por ejemplo, cuando yo tenía un salario, era que tenía 5 semanas de vacaciones, ¿no? Entonces, puedes tener mucho tiempo libre, aprovechar, tener una vida, cuando en Latinoamérica eso es muy difícil tener. Las vacaciones son muy reducidas. Por lo menos en México eran como 6 días al año. Después de cumplir un año. Y además de los retos que tuviste personales, como emprendedor, ¿también tuviste algo que quizá quieras compartirnos? Sí, es increíblemente difícil y más para un inmigrante, las barreras del idioma. Muchas veces cuando te enfrentas con procesos burocráticos, que normalmente los papeles vienen en una lengua muy legal, en un idioma muy legal, que incluso muchas veces personas alemanas no entienden, así, ¿qué quiere decir esta persona del Bürgeramt o del Ordnungsamt? No sabemos, entonces tienes que ir con un abogado para poder entender lo que quería decir esa carta, ¿no? Entonces, y sobre eso, muchísimos trámites, muchísimas cosas y reglas de cosas que puedes hacer, que no puedes hacer, y que te limitan muchas veces la operación de un lugar, ¿no? Cuando tú ya tenías planeado hacer una cosa, pues de repente llega una carta donde te dice que no puedes hacerlo. Y tú ya lo tenías todo el concepto alrededor de esa actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que replantear todo porque no está permitido, ¿no? Claro. Entonces, es algo que pues muchas veces nos pasa y tienes que rectificar sobre la marcha como emprendedor. Y es difícil. Claro. Sí. La última es... listo. ¿Tienes algo especial, algo único que rescates, que te encante de Alemania? Sí, el Oktoberfest. ¿Sí? Sí, definitivamente. A mí me parece justamente una fiesta, como que la fiesta que llama la atención desde Alemania, además porque la cerveza es buenísima. A mí me gusta muchísimo la cultura de la cerveza. Aprendí aquí los verdaderos sabores de la cerveza, los diferentes tipos de cerveza. O sea, a mí me llama muchísimo la atención. Y entonces, todo eso que aprendo, ahora lo aplico aquí en mi restaurante. Le trato de explicar a la gente, por ejemplo, los diferentes tipos de cerveza. La cerveza que tenemos, que es mexicana, la Corona, ya la entiendo. Antes no la entendía. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Hefeweizen.
Entonces, el tipo de cerveza que es, o sea, por qué los sabores y todo eso. Sí. Me gusta mucho explicarle a la gente el por qué, de dónde viene la comida, los orígenes de la comida. Y nosotros estando aquí hacemos como una fusión un poco sobre eso. Queremos rescatar lo completamente auténtico de la comida mexicana, pero metiendo como estos detalles, ¿no? O sea, pues sí tenemos cerveza alemana y cómo se sirve, porque la servimos bien servida. Entonces, es difícil también entender cómo se sirve. Cada tipo de cerveza se sirve de manera diferente por diferentes razones. Y eso se lo explicas a la gente y entonces entienden que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Eduardo, por esta entrevista, por tu tiempo. Pues muchas gracias a ustedes. Bienvenidos a Pancho Villa cuando quieran. Y pues bueno, aquí tienen su casa. Y listo, muchísimas gracias, queridos espectadores, por haber estado aquí en este episodio de Hispanos en la Capital en TV Berlín. Chao, chao y hasta la próxima.